Hola a todos nuevamente. Este es el segundo video para el tema de pruebas T para una muestra. Aquí nos vamos a concentrar entonces en identificar el procedimiento, el paso a paso de cómo realizar una prueba T en el programa SPSS. Em, para este caso nuevamente vamos a trabajar con la base de datos con la que desarrollamos el ejercicio para la prueba T de muestras relacionadas, que es la base de ejemplo sobre consumidor. Entonces, si recuerdan, la base de datos pues era una base sobre dos variables que tienen que ver con psicología del consumidor, que es el nivel de recordación y el nivel de distinción. Como les mencionaba cuando les hablaba de la parte teórica de la prueba T de una sola muestra, en este caso lo que yo quiero es comparar el dato que he obtenido en la muestra con el dato que conozco de la población. Y eso es más o menos lo que vamos a tratar de hacer en este ejercicio. Eh, para ver cómo desarrollamos esta prueba, entonces, como les mencionaba también en la parte teórica, hay un primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta y que debemos conocer, y es el dato de la media poblacional. En este caso, pues vamos a hacer una suposición. Para efectos del ejemplo, vamos a inventarnos un dato que vamos a asumir que debería ser el dato de la población. Entonces, lo que vamos a decir en este caso es que la recordación de el nivel de recordación que normalmente encontraríamos en la población es de 30. Entonces, cuando yo digo el nivel de recordación de la población, ahí básicamente yo lo que estoy diciendo es el promedio de esta variable dependiente o de esta variable cuantitativa en la población es ese valor que les he indicado. Ese va a ser el valor que yo voy a poner eh, a prueba o que voy a contrastar con el valor que he obtenido en esta muestra. Entonces, como ya les había mencionado, dado que es una prueba paramétrica, nuevamente vamos a tener que identificar primero si se cumple el supuesto de normalidad. Entonces, recordando cómo es que se hace, pues vamos a estadísticos descriptivos, explorar, y en explorar entonces, dado que en este caso solo queremos trabajar con el nivel de recordación, entonces aquí tenemos una situación interesante nuevamente, y es que la manera como nosotros probamos la normalidad en una distribución es con la información que tenemos de la muestra. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos en la prueba de normalidad. Dado que en este caso nosotros tenemos eh, dos variables que nos dan cuenta de esa puntuación, de la recordación, entonces nosotros podríamos tomar dos caminos. Uno es por, digamos, por decisión del investigador, tomar una sola de las dos variables que tenemos sobre puntuaciones de recordación. Y al hacer prueba de normalidad sobre esa variable, pues entonces nosotros identificaríamos o tendríamos una evidencia de que más o menos así es como se distribuiría también en la población. Esa sería una forma, pero digamos que ahí teóricamente uno tendría que explicar por qué se tomó una de las dos mediciones que se hicieron de esa variable. La otra alternativa, que es para estar completamente seguros, es tomar las dos variables al mismo tiempo, las dos mediciones que se hicieron de recordación, y buscar que esas dos mediciones tengan una distribución normal como una prueba de que efectivamente esa variable cuantitativa se distribuye normalmente en la población. Entonces aquí diríamos, esa es la alternativa o el camino que vamos a tomar para este ejemplo.
Entonces vamos a tomar las dos mediciones de recordación y a esas dos les vamos a hacer prueba de normalidad. En el caso de que yo tuviera, por ejemplo, una sola variable, una sola medición de la variable, pues entonces en ese caso solamente utilizaría esa variable para hacerle prueba de normalidad. Ahora entonces vamos a gráficos, identificamos el gráfico de normalidad, que es el que nos interesa, deseleccionamos todo lo demás y aceptar. Lo que encontramos en la tabla de pruebas de normalidad, pues entonces es el mismo dato que habíamos obtenido para cuando habíamos hecho el ejemplo de pruebas T de muestras relacionadas. Y es que tenemos una significancia por encima de 0.05 en las dos distribuciones o en las dos mediciones que se han realizado. Y eso sería una evidencia que este dato pues se distribuye normalmente en la población. Un dato adicional, dado que estamos haciendo nuevamente el ejercicio, es una forma en la que nosotros podemos organizar la información que tenemos para que no nos enredemos después con los datos que nos ha ofrecido el SPSS. En este caso, como solamente nos interesa esta tabla, yo puedo ir aquí al árbol de los análisis y minimizar lo que no necesito. Entonces puedo minimizar los gráficos e incluso, por ejemplo, si esta tabla de descriptivos no la quiero utilizar, entonces me ubico aquí sobre esto que parece un cuadernito y le doy doble clic y entonces ya no tengo esa tabla que pues ocupaba bastante espacio y que de pronto podría enredarme en las interpretaciones. Ya como esta tabla la interpretamos en el ejemplo anterior, entonces simplemente la dejaremos así para dar evidencia, dar cuenta de que efectivamente se cumple el supuesto de normalidad. Ahora, ¿cómo haríamos entonces la prueba T de una muestra? Vamos por analizar, comparar medias, prueba T para una muestra. Si nosotros entramos por esta ruta, entonces nos vamos a encontrar esta ventana. En este recuadro grande, entonces ahí introduciríamos las variables que vamos a trabajar. Para este caso, todavía no he definido cuál va a ser la hipótesis. Simplemente les había mencionado que conocemos un dato de la población y es que el nivel de recordación en la población es de 30, pero no hemos formulado la hipótesis propiamente dicha. La hipótesis de investigación para el ejemplo que vamos a desarrollar entonces es que la media de la población es igual a la media de esta muestra antes de haber recibido la campaña publicitaria. De acuerdo con eso, entonces la variable que yo voy a contrastar es la variable de la primera medición, que es recordación de marca antes. Esa es la variable que quiero comparar de la muestra. Aquí tenemos un recuadro pequeño en donde nos dice valor de la prueba. Aquí vamos a poner entonces el dato que conocemos de la población. Habíamos indicado que el dato era 30. Entonces ese es el valor que vamos a poner acá. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta cuando realizan el análisis porque muchas veces he observado que este es un punto en el que se equivocan los estudiantes y es que se hace la prueba, se introduce la variable, pero aquí no le ponen ningún valor. Cuando aquí no se pone ningún valor, la prueba igual se va a realizar, pero entonces se va a asumir que la media de la población es cero. Y eso a lo que nos va a llevar es que por lo general vamos a encontrar que hay diferencias significativas. Y ese no necesariamente es el caso. Entonces, ese es un punto en el que tienen que fijarse de manera importante para que no vayan a cometer errores en los resultados. Ya identificado cuál es el valor de la población
y cuál es la variable que yo voy a comparar de la muestra, pues entonces ya le puedo dar a aceptar. Y este es el resultado que nosotros vamos a obtener. En este caso, entonces, nuevamente vamos a tener una primera tabla en la que nos dan los estadísticos descriptivos, el tamaño de la muestra, la media, la desviación típica y el error típico de la media. Y aquí la segunda tabla, entonces es la que nos da el resultado de la prueba T. Nuevamente nos vamos a fijar en los mismos tres datos que hemos utilizado para todas las pruebas T: la puntuación T, los grados de libertad y la significancia. Aquí nos aparece un dato adicional que estaría conectado con lo que les mencionaba hace un momento y que nos permitiría identificar que efectivamente hemos hecho el análisis de forma correcta. Y es este dato que tenemos aquí arriba. Aquí arriba nos dice valor de la prueba igual a 30. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que comprobar y que tenemos que corroborar al momento de hacer la interpretación de la tabla, para saber que efectivamente hemos introducido el dato de la población adecuadamente y no hemos dejado ese valor en cero. El reporte de la tabla, pues entonces lo vamos a hacer exactamente igual que como lo hemos hecho para las demás pruebas T. Entonces, para reportar este resultado nos está indicando la significancia, que está por encima de 0.05. Y eso pues finalmente la conclusión que nos lleva es que, dado que la puntuación de la población es 30, no hay diferencias significativas en la puntuación que se obtuvo en la muestra antes de hacer la campaña, eh, con respecto a este dato que conocemos de la población. Y eso es justamente entonces lo que vamos a poner en nuestro reporte. En ese reporte entonces otra vez vamos hacia lo mismo. Primero mencionamos que hicimos la prueba T de una muestra, indica que no hay diferencias significativas entre el puntaje de la población y el puntaje obtenido para la muestra antes de la campaña publicitaria. Aquí tenemos qué fue lo que hicimos y cómo lo interpretamos. Nos falta entonces decir qué fue lo que obtuvimos. Puntuación T igual a menos 0.192, grados de libertad 99 y P mayor a 0.05, es decir, significancia por encima de 0.05. Ahora entonces ya tenemos nuestro resultado y en ese mismo orden de ideas pues entonces tenemos la prueba de la hipótesis que habíamos formulado. Aprobamos la hipótesis nula, dado que no hay diferencias significativas entre el puntaje de la población y el puntaje de la muestra. Esta sería entonces la manera como realizamos la prueba T de una muestra, y entonces este sería la segunda parte de los videos tutoriales para el desarrollo de estas pruebas. Em, Hasta aquí dejaríamos este video y entonces pues la idea es que lo revisen y si hay dudas pues entonces me preguntan en horas de atención. Muchas gracias y entonces continuaríamos con los siguientes temas.